dar inicio a la tercera clase y vamos a hablar de anemias hemolíticas. Vamos a hablar de unos aspectos de las anemias hemolíticas, la clasificación. Según su localización pueden clasificarse en intravasculares y extravasculares. Intravasculares, la normalidad está en el vaso, la vascular está fuera del vaso. La presentación clínica va a ser agudas y crónicas. Y según su causa, pueden ser intracorpusculares o extracorpusculares, propias del eritrocito o fuera del eritrocito. Generalmente las intracorpusculares son hereditarias o adquiridas y las extracorpusculares son, congénitas o hereditarias, y las extracorpusculares son adquiridas. ¿Cuál es la fisiopatología de una hemólisis intravascular? Entonces, lo que va a destruirse es el hematín. Al destruirse el hematín, va a haber tetrámeros de hemoglobina, que pueden formarse dímeros de hemoglobina con dímeros libres de hemoglobina. Estos dímeros libres de hemoglobina van a ir al riñón y van a filtrarse, van a excretarse. Si logra pasar la capacidad del riñón, va a aparecer en la orina como hemoglobinuria. Pero también estos dímeros de hemoglobina pueden unirse a la aptoglobina. La aptoglobina se une a la hemoglobina libre. La transferrina se une al fierro libre, que es férrico, F3, ¿no? Y esta hemoglobina unida a la aptoglobina, ¿a dónde va a ir? Va a ir al hígado, al hepatocito, para convertirse en bilirrubina. Cuando sobrepasa la capacidad del riñón, los pigmentos de fierro se quedan en las células tubulares. Y estas células tubulares pueden unirse y formar un radical que se llama hemosideruria, que cuando se descaman estas células aparecen en la orina. Entonces, cuando hay una hemólisis intravascular, yo puedo tener en orina hemoglobina y puedo tener hemosideruria. Cuando la capacidad de la aptoglobina está sobrepasada por la hemoglobina libre, entonces se forma la metahemoglobina. Esta metahemoglobina es la hemoglobina unida a el fierro férrico, no el ferroso, ¿no? Esta metahemoglobina que se forma puede dividirse en globina, ¿cierto? Y va a formar el pool de aminoácidos y en el grupo hemo. Este hemo, acá hay una equivocación, no es hemopepsina, sino es hemopexina, se puede unir a la hemopexina, que es una glucoproteína que tiene capacidad de unirse al grupo hemo. Entonces tenemos tres proteínas que pueden transportar compuestos de fierro, hemo, ¿no es cierto? La transferrina, fierro férrico, la aptoglobina, hemoglobina libre, y la hemopexina, el grupo hemo, en la sangre. Esto se une aquí para poderlo depurar, para poder eliminar el grupo hemo. Para eliminar el grupo hemo lo manda al hepatocito, se gluconiza, se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina que se forma va a excretarse en las heces como puro bilinógeno fecal. Entonces, en una hemólisis intravascular yo voy a tener en la orina hemoglobina, voy a tener hemosideruria y voy a tener en las heces hemoglobinógeno fecal. Pero el grupo hemo, si excede la capacidad de la hemopexina, puede unirse a la albúmina y va a formar una metaalbúmina. Esta metaalbúmina va a circular más tiempo en la sangre, demora en eliminarse, pero al final va al hepatocito y se convierte en bilirrubina y se va a excretar. Esta es la fisiopatología de una hemólisis intravascular. ¿Qué podemos preguntar en el examen? Los productos finales. En una hemólisis extravascular, ¿cuál es la fisiopatología? Entonces, el hematíe no se destruye por sí mismo, sino va al sistema monocito fagocitario para destruirse en el vaso por los macrófagos. Viene el macrófago, se come al hematíe, ¿no es cierto? Y va a liberar la hemoglobina y la globina y el hemo. La globina solita va a ir al pool de aminoácidos para los requerimientos que tenga el organismo.
el hierro se puede unir a la transferrina y va a la médula ósea para formar eritrocitos. Pero también puede suceder, ¿no es cierto?, que el puente metano de la porfirina produzca en el macrófago monóxido de carbono, ¿no? Este monóxido de carbono va a producir una metahemoglobina, una carboxihemoglobina. Y esta carboxihemoglobina se va a eliminar en la respiración. Otra parte va a ir como biliverdina y el macrófago la va a liberar a la sangre como bilirrubina libre, indirecta. Esta bilirrubina libre indirecta se une a la albúmina para poderse transportar en forma más rápida y se puede ir al hepatocito, al hígado. Esta bilirrubina indirecta se glucuroniza y va a formar bilirrubina directa. Pasa al intestino como la bilis y va a ir al intestino el urobilinógeno fecal. Este urobilinógeno fecal puede transformarse, oxidarse a urobilina, que va a pasar al riñón y eliminarse, o a estercobilina. Entonces, ¿qué podemos preguntar de esto? Los productos finales de estas explicaciones. ¿Qué podemos preguntar también? La hemopepsina, ¿qué transporta? La transferrina, ¿qué transporta? La lactoglobina, ¿qué transporta? Las hemólisis corpusculares hereditarias pueden ser membranopatías, alteración de la membrana del eritrocito. ¿Qué patologías frecuentes? Esferocitosis hereditaria y eritrocitosis hereditaria. Las otras son las hemoglobinopatías, que se catalogan en dos grupos. Alteraciones puntuales de la cadena de hemoglobina, que su mejor representante es la anemia falciforme o la drepanocitosis, y alteraciones en las mínimas cadenas de hemoglobina, la beta-talasemia o las alfa-talasemias, las talasemias. Dos grupos. El otro grupo son las enzimopatías de la membrana del eritrocito. Y tenemos déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa siendo la más frecuente. Hay de la piruvato quinasa y muchas enzimas más. Todas estas son hereditarias, pero hay una excepción. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que es corpuscular, pero no es hereditaria, sino es adquirida. Y acá tiene que ver que se destruye el glóbulo porque se une al complemento. Las hemólisis extracorpusculares pueden ser de causa inmune, 3. Autoanticuerpos, aloanticuerpos y anticuerpos relacionados con medicamentos. La aloinmunidad es la isoinmunidad. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere la aloinmunidad o la isoinmunidad? Es lo que presentamos cuando tenemos una incompatibilidad, cuando recibimos una transfusión, o cuando tenemos una eritroblastosis fetal, ¿no? La mamá es un grupo sanguíneo, el bebé es otro grupo sanguíneo, incompatibles y hacen una eritroblastosis fetal. Esa reacción inmunológica es la de aloanticuerpos. Entonces, ¿qué cosa? Son antígenos que no son propios del organismo, pero que el organismo produce anticuerpos contra ellos, ¿no? De la misma especie. Y tenemos la no inmune, que tenemos 3. Un efecto tóxico directo, microantropatías, alteraciones en los vasos o un hiperesplenismo, síndrome de Banff. Más o menos estamos dentro de la clasificación de las hemólisis. Vamos a trazar todo ello. Estas hemólisis inmunes es muy importante el test de Kunz directo o indirecto, que es sensible pero no es específico. En general, ¿cuáles son las manifestaciones de una hemólisis? Hay una triada. Va a haber anemia, va a haber ictericia y va a haber esplenomegalia. Esa es la triada. Puede ser una hemólisis silente, ¿no? Que no me causa mayor molestia. Yo soy individuo normal, ¿no? Y de repente tengo
un decaimiento, tengo ictericia, se me pasa solita, ¿no? O también puede ser ya crónica, con episodios ondulantes de hemólisis y de ictericia, de la triada de la hemólisis. También puedo tener crisis de hemólisis aguda, y estas crisis son como una infección. Hay fiebre, hay dolor abdominal, dolor lumbar, dolores óseos, coluria, naturia, insuficiencia renal y puedo llegar al shock. Hay crisis hemolíticas que se exacerban por estrés oxidante, por infecciones, por comer habas. Y hay anemias hemolíticas congénitas crónicas que producen alteraciones ya crónicas en los huesos, por ejemplo, turricefalia, huesos en cepillo, que vamos a ver después cuáles son, úlceras trombóticas, hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, la triada clásica es esta, pero puede haber crisis agudas o manifestaciones crónicas. En general, en todas las hemólisis. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio en las hemólisis? Que es una anemia normocítica, que es regenerativa, significa que están los reticulocitos aumentados, que hay un incremento de bilirrubina a predominio indirecto, que hay un incremento de la deshidrogenasa láctica, que está disminuida la lactoglobina porque se une a la hemoglobina líquida, que hay un incremento de globilinógeno en orina y que hay un índice reticulocitario mayor de 3. ¿Qué nos va a manifestar que estamos en un caso de hemólisis intravascular grave? 3 cosas: que haya hemoglobinemia, hemoglobinuria y hematocilerinuria, o sea que haya una hemólisis intravascular, ¿no? Esto va a producir una necrosis tubular y una insuficiencia renal aguda. Veamos membranopatías. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis hereditaria es una enfermedad genética, ¿no?, hereditaria, autosómica, dominante. Afecta a unos 5.000 habitantes en Norteamérica. Se presenta una anemia hemolítica causada por defectos en la membrana del eritrocito, ¿cierto? Hay defectos en las proteínas de la membrana del eritrocito. Afecta la espectrina, la anquirina, la banda 3, la 4.2, ¿no es cierto? Se produce una esplenomegalia, ¿no? Hay presencia de esferocitos que no son deformables como los eritrocitos normales y están sujetos a destrucción en el vaso. Se acorta la vida del glóbulo rojo por consiguiente. Esa es la figura de los esferocitos y los normales. El esquema de la membrana del eritrocito. Tenemos la membrana de bicapa de bifosfolípidos, tenemos diferentes proteínas que están en la membrana. La banda 3 es muy importante, la glicoporina también es muy importante, la anquirina, la espectrina, su cadena alfa y su cadena beta, y las proteínas 4.1, 4.2, ¿no?, está allá. ¿Qué es lo que sucede? En la membrana hay interacciones verticales y hay interacciones horizontales. Las interacciones verticales determinan la integridad de la membrana eritrocitaria, fijan el esqueleto a la doble capa lipídica. Y las interacciones horizontales son responsables de la estabilidad global del esqueleto del glóbulo rojo, de la membrana del glóbulo rojo. Entonces yo tengo interacciones en este sentido y en este sentido. ¿Qué genes están alterados en la esferocitosis hereditaria? En la esferocitosis hereditaria están infectados casi toditos. Anquirina, banda 3, alfa y beta espectrina, la proteína 4.2, 4.1 y la glicoforina C. En la eritrocitosis hereditaria solo está la banda 3, está la alfa espectrina y la beta espectrina. Esta es una anemia enzimática, una enzimopatía. Es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El metabolismo del glóbulo rojo es predominantemente aeróbico o anaeróbico. Anaeróbico, ¿cierto?
Y entonces acá está la glucólisis anaerobia del eritrocito. Entonces la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. ¿Dónde está la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa? Aquí. Para que vaya la cadena aquí y al final termine en el piruvato del lactato. Pero hay un cortocircuito que se llama la vía de las pentosas. Esta vía de las pentosas lo que hace es convertir el NADPH en NADP por una glutatión reductasa que requiere la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. ¿Qué acción va a tener esta enzima, la glutatión reductasa? Convierte el glutatión oxidado en glutatión reducido por la glutatión peroxidasa. ¿Y qué efecto va a tener? Que el superóxido del H2O2 se convierte en H2O. Entonces, esto es lo que pasa en un sujeto normal. Glucosa 6-fosfato a 6-fosfurconato de delta-lactona por acción de la NADPH, por acción de la glutatión reductasa. Entonces, el superóxido se convierte en H2O. Pero como no hay en esta deficiencia la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, entonces no hay NADPH, solo hay el NADP. No hay glutatión reducido, solo hay glutatión oxidado. Entonces hay aumento del superóxido y eso produce hemólisis. Es la explicación fisiopatológica de esta enzimopatía. Esta enzimopatía está ligada al cromosoma X. Y entonces acá tenemos el patrón de herencia, ¿no? Tenemos un padre no afectado de X y una madre portadora no afectada. Un gen está afectado. Los hijos, ¿cómo van a ser? ¿No es cierto? 50% van a ser sanos. Un niño sano, una mujer sana. 25% va a ser portador no afectado y un 25% va a ser portador afectado. Pero el portador afectado va a ser varón. Perdón, el afectado, no portador, el afectado va a ser varón. El portador puede ser mujer. Entonces 25 de portador, mujer, 25 de enfermo, varón y 50% de normal. Ese es más o menos el patrón que sigue los ligados de cromosoma X. Repasando, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una deficiencia de la enzima que tiene que ver con el metabolismo óxido reductor. Los canales oxidantes producen desnaturalización de la hemoglobina, producen cuerpos de Heinz como inclusión en los eritrocitos. Aumentan las infecciones y las crisis de hemólisis aumentan por la ingesta de habas frescas, se llama favismo esa característica. Se produce una anemia hemolítica crónica excepcional. Hallazgos diagnósticos, vamos a encontrar excentrocitos, los cuerpos de Heinz, la deficiencia de la enzima y se puede inclusive estudiar la mutación del gen en el cromosoma X. El tratamiento, evitar sustancias oxidantes, la ingesta de habas frescas, tratamiento de las crisis agudas intravasculares. Vemos aquí los cuerpos de Heinz. Y vemos la hemoglobina desnaturalizada que es eliminada por el macrófago o por el hígado. Ahí están unos errores ortográficos. Vamos a ver las alteraciones en la hemoglobina. Las talasemias. ¿Cuál es el concepto? Estos son defectos hereditarios de la hemoglobina por mutaciones en los genes de las cadenas de globina. La transmisión no está ligada al cromosoma X, sino es la transmisión hereditaria autosómica dominante. Podemos clasificarla así. Puede haber solo hemoglobinopatías, puede haber solo talasemias, o puede haber las dos, hemoglobinopatías y talasemias. ¿A qué nos referimos con hemoglobinopatías? Son cambios estructurales de un aminoácido de una cadena de globina. Solo se cambia un aminoácido en la cadena. ¿Qué pasa en las talasemias? Lo que hay es disminución de la síntesis de toda una cadena de globina, sea las alfa o sea las beta. En cambio acá solo es una mutación puntual de un aminoácido. Y en esta de acá ocurren las dos cosas, es una suma de las dos.
Trataremos la primera, hemoglobinopatías estructurales. Dijimos que es la alteración puntual, ¿no es cierto?, de un aminoácido, ¿no? Una alteración estructural de la molécula de hemoglobina. La más frecuente es el cambio puntual de un aminoácido. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Cambio en las propiedades moleculares de ese aminoácido, que se van a manifestar por disminución de la solubilidad. Va a haber una polimerización, va a haber una cristalización de esa hemoglobina. Si hay polimerización, se llama hemoglobina S. Si hay cristalización, hemoglobina C. Va a haber disminución de la estabilidad, tiene ese nombre de esa hemoglobina. Va a haber afinidad por el oxígeno, aumentada o disminuida. O va a haber metahemoglobinemia. Esas son las alteraciones que se van a producir. Y entonces la hemoglobina S, que es una mutación puntual, una hemoglobinopatía, es la anemia falciforme. Vamos a ver la anemia falciforme, o drepanocitosis. Está afectada, o sea, su mutación, su cambio está en el cromosoma 11. Entonces, ¿qué cadena es la que se altera? ¿La beta o la alfa? Vamos a ver. ¿Qué pasa en un sujeto normal? Lo que cambia es una adenina por tiamina. Una adenina por tiamina en el ADN. Esto va a alterar la producción de ARN y al final la proteína, o sea, la globina que se altera, va a haber un cambio de glutámico por valina. Esa es la alteración de la mutación puntual. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener hematíes con hemoglobina S. Esta hemoglobina S va a activar la coagulación. Esta hemoglobina S va a estimular la inflamación del endotelio con neutrófilos y plaquetas, produciendo todos los factores inflamatorios. Esta hemoglobina S va a deshidratar al eritrocito y va a proveer una gelación de la hemoglobina S. Se van a formar hematíes falciformes, ¿no?, los drepanocitos. Y estos hematíes falciformes van a producir hemólisis, que son los hematíes falciformes. Y acá está la activación de la adhesión de los neutrófilos y las plaquetas. Aparte de la hemólisis que se va a producir, vamos a tener una hemoglobina polimerizada por los glóbulos rojos defectuosos. Estos glóbulos defectuosos, miren, los normales cómo pasan por los vasos más pequeños. Los glóbulos rojos defectuosos no pueden pasar por los vasos muy pequeños y entonces van a formar pequeñas oclusiones, ¿no? Arterias o venas se van a ocluir y van a formar eventos oclusivos de infarto, de angina, ¿no? Estas son una imagen en sangre de las células falciformes. Si es autosómica dominante, este es el patrón. El padre es no afectado, padre portador, y la madre es afectada, madre portadora. ¿Qué va a suceder? 25% desarrollan la enfermedad, 50% son portadores y 25% no afectados. Diferente a la herencia ligada al cromosoma X. ¿Qué síntomas voy a tener? Aparte de ya conocemos la triada de hemólisis, ictericia, va a haber anemia, palidez, puede haber dolor articular y óseo, puede haber úlceras en las piernas por estos eventos oclusivos de la transformación de los hematíes, puede haber lesiones oculares como retinitis o puede haber isquemia en el pie, en la circulación distal con gangrena. Pero puede haber otros cuadros, y acá más o menos en este esquema, en esta figura, vamos a ver. Puede haber desde un ACV, una apoplejía isquémica o hemorrágica, retinopatía, puede haber un síndrome torácico agudo con hipertensión pulmonar, con tromboembolismo pulmonar, puede haber una isquemia mesentérica aguda, puede haber secuestro hepático, puede haber cálculos en la vesícula, puede haber dolor óseo, puede haber priapismo. ¿Qué más? Puede haber una crisis de secuestro esplénico, con absceso esplénico y aumento del tamaño del vaso. Una nefropatía o insuficiencia renal porque se quedan atrapadas ahí las células falciformes. Puede haber una necrosis avascular del fémur, puede haber osteomielitis, úlceras en las piernas,
¿no? Todo eso puedes ver en la anemia drepanocítica de células falciformes. Las talasemias. La talasemia es una mutación, una alteración de la cadena de la globina. Hay dos cadenas, alfa y beta. Entonces tenemos que yo tengo varios genes para la producción de la globina alfa, tengo 4 genes, y tengo 2 genes para la producción de la globina beta. Si yo tengo una alteración parcial, la voy a marcar como positivo, una cruz. Y si yo tengo ausencia total, como cero, entre paréntesis, ¿no? Ahora, las mutaciones son más frecuentes de una base de ADN más que una deleción del gen. Consecuencia, disminución o ausencia de la globina. Si es alfa, lo que está ausente es la alfa talasemia. Si lo que está ausente es la beta talasemia. Veamos cómo sería la nomenclatura. Alfa talasemias, las mutaciones son raras, las deleciones son más frecuentes. Es una diferencia con la beta talasemia, que las mutaciones son frecuentes y las deleciones son raras. Podría ser pregunta. Entonces, si yo tengo una alfa positivo, es una deleción de un gen. Si yo tengo alfa 0, es de la deleción de los dos genes. Si yo tengo hemoglobinopatía H, es de deleción de 3 genes, porque hay 4 genes en la cadena alfa de globina, y acá hay 2 nada más. Y si yo tengo hemoglobina de Bart, hay deleción de 4 genes. Son las 4 presentaciones de la alfa talasemia. La beta talasemia, que tiene solo 2 genes, entonces yo puedo tener mutaciones más frecuentes que deleciones, al revés que la alfa, y la beta 1 es síntesis de cadena disminuida nada más, porque se altera un gen. Y la beta 0 es la síntesis de cadena ausente, porque se alteran los 2 genes. Bueno, recuerden eso, ¿no? Que la talasemia se nombra por la cadena que está ausente. Es lo mismo. Acá hablamos, por ejemplo, ya unido hacia la clínica que tienen los cuadros. Alfa talasemia, 4 genes. Beta talasemia, 2 genes. Alfa 1 talasemia se llama talasemia alfa silente. No tiene generalmente síntomas, pero sí hay alteración de un gen. La 2 alfa talasemia es rasgo de alfa talasémico. Ahí a veces se presentan síntomas. La alfa talasemia 3 hay la enfermedad por hemoglobina H, vamos a ver qué es lo que se presenta. Y la 4 alfa talasemia es la hidropesía fetal. El feto nace muerto, un natimuerto. La beta talasemia tiene 2 genes. Puede ser beta talasemia menor, cuando hay un rasgo beta talasémico está alterado solamente un gen. Y la beta talasemia, menor. Y la beta talasemia mayor, cuando se alteran los 2 genes que se denomina anemia de Cooley. Hay una beta talasemia intermedia entre estos dos, pero es más si es heterocigoto o homocigoto. O una beta talasemia delta beta que tiene que ver con otros tipos de hemoglobinas. Alfa talasemia. La alfa talasemia está en el cromosoma 16. Acá tienen los 4 genes normales para la producción de alfa talasemia. Entonces se debe a la falta de la síntesis parcial o total de la cadena alfa. Causas. Más es la deleción de un gen que la mutación. Eso hemos dicho ya antes. Alteraciones en la transcripción del ARN y producción de un ARN anómalo. La alfa 1 talasemia es la talasemia silente. Solo se altera un gen de la alfa globina. Los pacientes son asintomáticos, ya que los genes restantes producen cadenas alfa, suficientes para la síntesis normal de hemoglobina. Es un portador silencioso. 75% tiene hemoglobina A2. 2 alfa talasemia. Se llama rasgo talasémico. Es la pérdida de 2 genes que van a producir la globina alfa. Pueden ser homocigotos si la alteración es en esta forma o heterocigotos si la alteración es en esta forma. Los pacientes son asintomáticos o con una anemia ligera. Puede haber microcitosis o incluso poliglobulia. Alfa 3 talasemia. Se llama enfermedad de la hemoglobina H. Hay pérdidas de 3 genes de la alfa globina, los que están en amarillo. Y generalmente ya estos son heterocigotos. ¿Qué va a producirse?
va a haber microcitosis, hipocromía, va a haber poiquilocitosis marcada, las figuras de abajo. La hemoglobina H va a precipitar, altera la membrana, los hematíes pierden capacidad de formarse, se produce hemólisis, anemia grave y esplenomegalia. Entonces ya todos estos síntomas ocurren en la hemoglobina H, cuando se alteran 3 genes de la cadena de síntesis de hemoglobina alfa. Y la 4-alfa talasemia es la hidropesía fetal. En esta se alteran los 4 genes, es homocigoto. Se produce la hemoglobina de Barr, mucha afinidad con el oxígeno, incompatible con la vida. Generalmente son abortos espontáneos. No llegan a nacer. Beta-talasemias. Está en el cromosoma 11. Entonces la alteración de la anemia drepanocítica falciforme, que era el cambio de glutamina por valina, es en esta cadena, ¿no? Tienen 2 genes. La fisiopatología es una eritropoiesis ineficaz debido a una destrucción de los precursores eritroides en la médula ósea. Hay una hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, que contienen las inclusiones de la cadena alfa, la que está presente. Hay aumento de eritropoietina debido a la hipoxia, resultante de la ineficacia de los glóbulos rojos en transportar oxígeno. El aumento de la alfa globina libre produce un precipitado intracelular con aumento de radicales de oxígeno. Se daña la membrana, pero no por un defecto primario de la membrana, sino secundario. Produce hemólisis y anemia, una eritropoiesis inefectiva con sobrecarga de fiebre. Disminuye la eritropoietina, esto va a hacer que la expansión de la médula eritroide produzca deformidades esqueléticas y una hematopoiesis extramedular. Beta-talasemia. Acá tenemos un deportista que tiene beta-talasemia, pero una beta-talasemia menor, ¿no? Son las 2 formas, la mayor y la menor. Beta-talasemia. Tenemos la menor, se debe a falta de síntesis parcial total de las cadenas de globina. Puede ser la total, beta-talasemia 0, o la parcial, beta-talasemia más 1, o positivo una cruz. ¿Qué defectos van a hacer? Va a haber mutaciones, ¿no es cierto?, que son las más frecuentes. Alteraciones que afectan el procesamiento de ARN. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cadena de ADN y va a haber una mutación en esa cadena. ¿Qué va a ocurrir? La talasemia beta menor o rasgo talasémico se altera solo un gen. Se produce una anemia leve y presencia de hematíes microcíticos. Esta va a ser el patrón, va a ser como la autosómica dominante. El 25% de afectados, 25% de sanos y 50% de portadores. La beta-talasemia mayor se llama anemia de Cooley. Esta anemia de Cooley están mutados los 2 genes. Entonces, cuando nacen no hay problema, porque está la hemoglobina fetal actuando normalmente en el niño. Pero ya cuando disminuye la hemoglobina fetal, entonces ya hay ictericia, hay retardo en el crecimiento, hay hepatosplenomegalia, puede haber fases mongoloide, puede haber el cráneo en el cepillo, que es una radiografía de cráneo. Acá hay el hueso diploide, está aumentado ese hueso diploide y se ven trabéculas, ¿no?, transversales. Ese se llama el hueso del cepillo, el cráneo del cepillo. ¿Qué vamos a encontrar en común en las talasemias? El hecho común que va a ser una anemia microcítica hipocrómica. La hemoglobina H, hay que hacer una electroforesis de la hemoglobina, o se puede hacer una coagulación de cuerpos de inclusión con crecido brillante. La 4-alfa talasemia es mortinato, nos sirve para la electroforesis, ¿no es cierto?, y cifras altas de hemoglobina de Barr. La beta-talasemia mayor puede diagnosticarse con hemograma, con anemia hemolítica intensa o aumento de la hemoglobina fetal. Son algunas claves para las talasemias. Los individuos van a mostrar alteración morfológica de los glóbulos rojos, microcitosis, hipocromía, anisocitosis, poiquilocitosis. Los eritroblastos se relacionan con el grado de anemia y sobre todo después de una esplenectomía. Los portadores tienen cambios morfológicos menos graves que los individuos afectados. Los eritroblastos normalmente no se ven, porque no están en un estado intermitótico. Diagnóstico diferencial.
Tenemos deficiencia de fierro, enfermedad crónica y beta-talasemia. El volumen corpuscular medio está marcadamente disminuido en la beta-talasemia. Estas dos son microcíticas, esta generalmente normocítica. El ADE está incrementada en los tres, ¿no? La morfología eritrocitaria acá es microcitosis, normocitosis y microcitosis. El recuento de Matías está normal en la beta-talasemia y disminuido en estas dos. El hierro sérico disminuida en la deficiencia de hierro y puede estar disminuida también en la enfermedad crónica y normal en la beta-talasemia. Nos ayuda para diferenciar. La capacidad de fijación total de hierro está incrementada en la deficiencia de hierro, disminuida en la enfermedad crónica y normal en la beta-talasemia. También nos sirve para poder diferenciarlas. La saturación de transferrina, disminuida en la deficiencia de hierro, disminuida o normal, casi normal, más que disminuida en la enfermedad crónica, o incrementada en la beta-talasemia. La protoporfirina eritrocitaria libre está incrementada en la deficiencia de hierro, incrementada en la enfermedad crónica y normal en la beta-talasemia. La ferritina, que sí nos sirve también, está disminuida en la deficiencia de hierro, está incrementada o más normal en la enfermedad crónica y normal también en la beta-talasemia. Electroforesis de proteínas, de hemoglobina, normal, y aquí va a estar alterada, va a presentarse hemoglobina A2 en más del 3.5% en la beta-talasemia. Y la hemosiderina celular está baja o ausente, está normal o incrementada y está normal en la beta-talasemia. Quiero que fijen de esto el hierro sérico, la saturación de transferrina y la ferritina sérica. Hemos visto las anemias intracorpusculares, ¿no es cierto? Que hemos dicho que son enzimopatías, membranopatías y hemoglobinopatías. Entonces ahora vamos a ver las anemias hemolíticas extracorpusculares. Pueden ser de origen inmune o no inmune. La inmune, la más frecuente, es la anemia hemolítica autoinmune. Y las no inmunes, hiperesplenismo, angiopatías, efecto mecánico, efecto tóxico, como el caso que hemos visto anterior de Juan Luis. Las autoinmunes, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a la reacción que tenga el anticuerpo y el antígeno. El eritrocito tiene en su superficie antígenos normales. ¿Cuáles antígenos normales? El grupo ABO, el grupo RH, el grupo I, el grupo P, el grupo D. Entonces, esos son los antígenos normales. Si por alguna circunstancia se producen anticuerpos contra estos antígenos normales, se produce una anemia autoinmune. Se va a clasificar de acuerdo a los anticuerpos que se presenten. Pueden ser anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, o puede ser la hemoglobina paroxística frigor. Puede haber una combinación de calientes y fríos también. Si son calientes, son idiopáticas o secundarias. Si son fríos, es una enfermedad por criolutininas, que puede ser también idiopática o secundaria. Otro tipo de anemia hemolítica inmune es la inducida por fármacos o medicamentos. Tenemos tres reacciones que las vamos a ver. Un mecanismo autoinmune, apteno y de neoantígeno. La aloinmune o isoinmune, que hablamos de las reacciones por la transfusión sanguínea o la eritrocitosis fetal. Y la hemoglobina paroxística frigor. Esta más o menos la clasificación de la anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo se va a definir? Es un desorden hemolítico adquirido poco frecuente, causado por autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios propios. Ya dijimos, ABO, RH, D, I. Y esto va a producir una reducción de la vida media del eritrocito. Para hacer el diagnóstico tenemos que valorar el cuadro clínico. Hay que investigar la presencia de hemólisis, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la prueba de Kunz. Acá nos sirve la prueba de Kunz, porque nos va a dar que es de origen inmune. Y hay que dilucidar qué anticuerpos están metidos aquí, si son calientes o fríos. O identificar la enfermedad asociada, si es por medicamentos. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener? Hay síntomas insidiosos, anemia, palidez, ictericia, la triada de la hemólisis. Ocasionalmente puede haber síntomas agudos que pueden llegar a la falla cardíaca en ancianos. Tenemos que tener cuidado al desarrollar la historia clínica, sobre todo en la edad del sexo, causas de anemia, la severidad de la anemia, las comorbilidades, los embarazos previos, las transfusiones previas, el uso de medicamentos o causas secundarias. Tenemos que ver en el examen la esplenomegalia, que generalmente es leve a moderada, 2 a 3 centímetros. Si es mayor, ya es un linfo proliferativo.
Pensamos en un linfo proliferativo. El cuadro clínico crónico puede haber alteraciones óseas, puede acompañarse de colelitiasis, úlceras en piernas, dolor lumbar. Es muy parecido a los otros cuadros de hemólisis crónica. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Anemia, disminución de la hemoglobina, incremento de la eritropoiesis. Los marcadores de eritropoiesis va a ser la deshidrogenasa láctica incrementada, el incremento de reticulocitos, la hiperplasia eritroide cuando hacemos estudio de médula ósea. O puede haber estudios de hemólisis, una hiperbilirubinemia predominio indirecto, urobilinógeno y estercobilinógeno cuando estamos frente a una hemólisis intravascular. Y descenso de la hemoglobina y hemoglobinuria cuando tenemos un descenso, una hemólisis intravascular. Entonces, podría yo preguntar eso, ¿no? ¿Aptoglobina se altera en esta o en esta? En esta. El test de Kunz directo, ¿qué cosa es? Es la aglutinación de los hematíes con anticuerpos. Entonces, yo tengo un test de Kunz indirecto y uno directo. En el indirecto tengo los hematíes normales, lavados. Después yo tengo el suero del paciente con anticuerpos, generalmente inmunoglobulina G, M o A, más el complemento. Se producen entonces la unión y van a ser un hematíe sensibilizado. Yo administro después la antiglobulina para que pueda haber una aglutinación. Entonces, ese es todo el mecanismo que explica un test de Kunz indirecto. ¿Qué pasa con el test de Kunz directo? El hematíe ya tiene los autoanticuerpos, los antígenos de membrana. Yo administro el suero, el antisuero y aglutinan ya directamente. No necesito sensibilizarlos. Es la diferencia. Pero hay que tener en cuenta qué cosa. Que un test de Kunz directo positivo en un paciente con anemia hemolítica indica el diagnóstico más probable, hemólisis inmune. Un test de Kunz directo positivo puede estar presente en anemias hemolíticas también no inmunes, porque dijimos que es sensible pero no específico. Los pacientes con anemia hemolítica inmune pueden no tener un test de Kunz directo positivo, sí, porque no es específico. El valor predictivo para una anemia hemolítica es del 83%, un test de Kunz directo positivo, y solo de 1.4% para un paciente sin hemólisis. O sea, una hemólisis leve no me va a detectar. Aquí algunas características de los autoanticuerpos. Dijimos que pueden ser, que teníamos que detectar la anemia, ¿cierto? Tenemos que ver si es inmune o no es inmune con el test de Kunz. Tenemos que tener la clínica. Y lo otro, tenemos que determinar qué anticuerpos están comprometidos. Los calientes, los fríos o los que están combinados. Entonces, anticuerpos calientes generalmente es inmunoglobulina G. Aquí es inmunoglobulina M y aquí es inmunoglobulina G. ¿Contra quién van a reaccionar? Contra el grupo anti-RH, los calientes. Contra el II, las crioglutininas, los fríos. Y contra el P, los intermedios, el Donat-Lansky. El complemento, ¿dónde está implicado? En estos dos. La activación de la cascada de complemento en estos dos, no en los anticuerpos calientes. La temperatura, acá va a ser 37 grados, por eso son calientes. Acá es menos de 20 grados y acá está entre 0 a 20 grados. ¿Cuáles son más frecuentes? Los calientes son más frecuentes. Le sigue los fríos, las crioglutininas y más raros estos. ¿Dónde va a estar la hemólisis? En el vaso extravascular, hepática o intravascular, y acá va a ser también intravascular. ¿Cuáles son los más frecuentes entonces? Los calientes, ¿no? Los calientes van a presentarse en enfermedades autoinmunes. Las crioglutininas generalmente por infecciones por micoplasma o otras infecciones, ¿no? Veamos el otro tipo de anemia hemolítica. Dijimos autoanticuerpos, ya hemos desarrollado autoanticuerpos. Ahora vamos a ver la anemia hemolítica inmune inducida por fármacos. Hay tres respuestas: el modelo de Asteno, la formación de complejos inmunes, y el modelo autoinmune. Estos, si son medicamentos, estos dos primeros sí interviene el medicamento. En este último no interviene el medicamento. Acá tenemos la droga, ¿no es cierto?, con el hematín. Viene un anticuerpo contra la droga, se une con el antígeno, con la droga, y se pega al eritrocito. Y se produce una hemólisis por complemento o fagocitosis. Esta otra también está ligada al medicamento, pero es más compleja porque se forma un complejo inmune.
Este es ejemplo de la penicilina, un ejemplo. Este es ejemplo de la quinidina. Acá tenemos la droga, tenemos una proteína transportadora, tenemos el anticuerpo, tenemos el complemento, ¿cierto? Esto va a actuar sobre un hematíe que tiene receptores para el complemento y se va a unir y se va a producir una hemólisis por complemento. Y en la tercera es la causa autoinmune. El ejemplo es la metildopa. Aquí no está metida el medicamento, sino está el anticuerpo y el hematíe, ¿no? Con su antígeno. Y lo que va a producir es que el antígeno se une al anticuerpo del hematíe y va a producir una hemólisis por fagocitosis, ¿no? Entonces, son tres respuestas que tenemos aquí de una anemia hemolítica inmune por medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son mediadas por la misma droga? Los dos primeros. El último no. Y la última es la anemia hemolítica alloinmune. Eso es por transfusiones. Puede ser transfusión. Yo tengo ahí grupo del ABO, grupo A, B, AB y O. Tenemos aquí, se expresan antígenos en el grupo A, anti-B, en el grupo B, anti-A, en el grupo AB no hay ningún antígeno. En el grupo O están los dos antígenos, ¿no? Perdón, los anticuerpos. Los antígenos, acá está el anti-A, el anti-B, de acuerdo al grupo, el anti-AB y no antígenos. ¿Cuál es el donador universal? El O, pero RH O negativo, es el donador universal, claro. Entonces aquí tenemos ya las reacciones, esto se produce reacciones transfusionales o reacciones por incompatibilidad materno-fetal. Muy bien. Tenemos 4 casos ahora. Tenemos el tiempo casi exacto para la exposición. No nos demoremos en la exposición. Vamos a terminar los compañeros.